Dios y Padre Celestial de nuestro Señor Jesucristo, vengo ante tu presencia en esta hora, Dios mío, para que sea usted, Dios mío, Señor Dios Santo, hablándonos a través de su santa palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Aleluya, el único merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza, Señor. Te pido que en esta hora, Dios mío, por los méritos de Cristo, hable a nuestras vidas, Señor Jesús. Hable a nuestras vidas, Señor Dios mío, porque solamente de ti dependemos. A nuestras vidas, Señor Dios mío, porque solamente de ti dependemos. A nuestras vidas, Señor Dios mío, porque solamente de ti dependemos, Señor. Jesús, Padre Santo, háblanos, Señor, háblanos, Señor. Aleluya, como dice tu palabra, Dios mío, Señor. Aleluya, Señor, porque solamente tú eres el único que nos puede ayudar en estos momentos que estamos atravesando, Dios, en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor, que Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa hora. Voy a estarle estudiando un versículo, viviendo en la fe en Dios. Se llama viviendo en la fe en Dios. Bendito sea el Señor. Y esto está en Hebreos 11, versículo 1. Dice, la fe es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es nuestra fe, la convicción de lo que se espera a lo que no se ve, dice. Aquí vemos, hermanos, que esta es la forma de vivir. La forma de vivir en la fe en Dios significa confiar plenamente en Él y creer en su amor, que es la providencia para seguir hacia adelante. La providencia para seguir hacia adelante nos enseña esta forma de vivir y que nos traerá paz, dice paz y un propósito. Dice que la fe en Dios nos permite enfrentar los desafíos de la vida con valor y con confianza. Encontramos un consuelo y paz en momentos de dolor y en momentos de dolor y de mansedumbre. Descubrir nuestro propósito significa que la vida y el amar es servir. Que debemos de amar y servir hacia los demás. Aquí vemos cómo nos dice que nosotros tenemos un propósito y ese propósito significa en la vida amar y servir hacia los demás, ser generosos y tener compasión de las personas. Vemos aquí en Hebreos capítulo 11 versículo 1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vemos que tu fe tiene que estar depositada en Dios, que tu fe en Dios te guíe y te fortalezca en cada día. Es lo que nos habla a nosotros en este tema. Viviendo en la fe en Dios es muy importante para nuestra vida. Aquí vemos que nos dice la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos que están allí. Dice absolutamente que la fe es Dios, que es un fundamental en nuestras vidas, porque dice aquí, porque nos proporciona una base sólida para enfrentar los desafíos que tengamos que pasar. Las certidumbres que se
perseveran en los caminos, pero la fe nos permite llegar hacia Dios con el propósito. Significa que la vida es superar la ansiedad, el miedo, entre viceversa, con valor para resistir y cultivar la relación personal con Dios. Es vivir una esperanza y un optimismo. Dice que la fe en Dios también nos inspira a amar y servir a los demás, practicando la gratitud y la humildad en buscar la sabiduría y la guía divina para vivir de acuerdo a los valores y los principios divinos, nos dice aquí. Aleluya, bendito sea el Señor. Vemos aquí que nos habla en esta palabra. La palabra tiene que ser un baluarte para tu vida, una guianza, como dice la palabra. La fe en Dios debe de ser esencial en tu vida. Para que, dice, porque te brinda aleluya, te brinda, dice, aparte, dice, te brinda y te persevera más en una sensación de propósito, a una conexión con algo más grande que a nosotros mismos. Aquí vemos que nos dice, la fe en Dios puede transformar nuestras vidas de manera profunda y ser positivos. Nos permite ver lo que en el mundo desde una perspectiva diferente para encontrar la paz en medio de la tormenta y vivir con propósito. Significa que nosotros debemos agarrarnos más con fe en el Señor. Como nos dice aquí la palabra de Dios, podemos estar en medio de una tormenta, podemos estar en medio de conflictos, podemos estar pasando como en estos tiempos. Vemos que hay mucho racismo, vemos que hay mucha persecución. Hoy estamos viviendo en un tiempo muy difícil, pero aquí el Señor dice que podemos estar en medio de la tormenta o vivir, porque es un propósito. Esto significa, vemos que en esta reflexión de la palabra de Dios, vemos que en este versículo nos habla sobre la fe, aleluya. ¿Cuál es tu fe? Tienes que mantenerte firme en tu fe. Aleluya, bendito sea el Señor. Vemos aquí, mantenerse firme en la fe es fundamental para nuestra vida. Para que nuestra vida sea auténtica, plena. La fe es un propósito que se basa para enfrentar los desafíos en medio de las certidumbres de la vida. Mantenerse firme en la fe significa no dudar de la promesa de Dios, confiar en su providencia, en su amor. Nos deja que las circunstancias que no nos desanimen y perseverar en la oración, en la búsqueda, en la guía divina, como nos dice la Biblia en 1 Corintios 16, versículos 13 y 14, que debemos de mantenernos firmes en la fe y ser valientes y fuertes, aleluya, y que hagamos con todo amor. A veces estamos en problemas, pero Dios quiere que tú, en vez de preocuparte, de afanarte, en vez de sentirte mal, es que el Señor quiere que tú te mantengas firme en tu fe. Mantente firme en tu fe.
este mensaje, esta reflexión, Dios te quiere a ti que te mantengas firme en tu fe. En vez de ponernos a preocuparnos o sentirnos mal, Dios nos está llamando a mantenernos firmes en nuestra fe y confiar en ese plan y en su providencia. La fe nos permite entrar a esos desafíos con valor y confianza, para encontrar en medio de las tormentas, en medio de los problemas, Dios quiere que tú deposites tu fe en Él, aleluya, para entrar en esos desafíos con el amor, con valor y con confianza, para encontrar paz en medio de la tormenta. Debes descubrir dice que debes descubrir ese propósito que Dios tiene para ti. Significa que nuestra vida tiene que tener ese propósito, vivir con esperanza, con optimismo. Como también nos dice en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando estamos en medio de las tormentas, cuando estamos en medio de problemas, de circunstancias difíciles, ahí nos dice la palabra de Dios que Él debe de ser tu pronto auxilio y tu fortaleza. Debes de mantenerte firme en la fe. Significa que debes enfrentarte cada día a esos desafíos. Pero si no tenemos esa certeza que Dios está con nosotros, que nos guía cada día en el camino, debemos de tener esa certeza. Debemos de tener esa certeza que Dios está con nosotros. Debemos de mantenernos nuestra fe en Dios. ¿Cuántas veces Dios nos dice que no agachemos nuestra cabeza, que levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca? Bendito sea el Señor. Aleluya. Es una esperanza que Dios nos está llamando a mantener nuestra fe en Él. Rendirnos en seguir adelante. Debemos tener valentía y confianza. La Biblia nos dice en Lucas 21:28, cuando estamos en cosas que comienzan a suceder, las cosas que están pasando, mira, la palabra de Dios está cumpliéndose ya. Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas comiencen, dice, cuando estas cosas sucedan, levantar la cabeza porque la redención está cerca. Vemos estas palabras que nos recuerdan que nuestra redención está más cerca y que Dios está trabajando en nuestro favor y nuestra fe será recompensada. Aleluya. Mantener nuestra fe en Dios Dios nos permite que nosotros pasemos por esos desafíos. Dios permite que nosotros pasemos por pruebas, por luchas, para que Él vea en nosotros que de verdad tenemos fe, confiamos en Él y que Él nos dará el valor y la confianza para encontrarnos en paz en medio de esa tormenta, para descubrir el propósito en nuestra vida. Significa que nuestra vida debe vivir en esa esperanza y en ese optimismo. Bendito sea el Señor. Este mensaje es para que tú tengas ánimo y te has fortalecido en tu fe. Recuerda que Dios está contigo y que tu relación está cerca. Levanta la cabeza y sigue adelante con fe y con confianza en Dios.
Confía en Dios en todo momento en tu vida. Confía en Dios en todo momento. Mantén tu fe en Dios. A veces nos preocupamos porque nos critican o porque hablan de nosotros. Pero Dios quiere que tú mantengas tu fe y que no pongas atención a lo que dicen los demás. Aleluya, bendito sea el Señor. Vemos que Dios nos dice que la sabiduría tan valiosa para confiar en Dios en todo momento, mantener nuestra fe en Él, debe de ser lo más importante, lo más esencial para tu vivir en una vida plena y auténtica. Aleluya. Es cierto que a veces nos preocupamos por los demás y pensamos y decimos nosotros, pero Dios nos llama, Dios nos está llamando a que no prestemos atención a las críticas, a los juicios de las personas. En lugar de eso debemos enfocarnos en nuestra relación con Dios y en seguir su voluntad. Bendito sea el Señor. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 3:16, nos dice, no tengan miedo de lo que temen los demás, sino que teman a Dios. Mantener nuestra fe en Dios Dios no nos permite al enfrentar las críticas y los juicios de los demás, y con confianza y con seguridad, no dejar que las opiniones de las demás nos definen y nos limiten a encontrar nuestra identidad y el valor en Dios. Aleluya. La aprobación de los demás es vivir una vida auténtica y plena, sin temor que los demás piensen o digan de nosotros. Aleluya, bendito sea el Señor. Este es un mensaje que te debe de a ti animar y fortalecerte tu fe. Recuerda que Dios está contigo y que la opinión de los demás verdaderamente no importa. Lo que debe de importarte es cómo estás con Dios. ¿Cómo estás con Dios? Pregúntate. Pregúntate esta reflexión tan profunda y fundamental que es la palabra de Dios que te habla a ti. Con Dios, porque nuestra relación debe ser con Él y lo que verdaderamente importa. Pregúntate cómo estamos con Dios y que nos ayude. Aleluya. Checa tu corazón, porque Dios está probando tu fe. ¿Cuál es tu relación con Dios? Identifícate en las áreas en las que necesitas para crecer y mejorar. Enfócate en lo que verdaderamente importa en la vida. Cultivar una relación más profunda con Dios. La Biblia nos dice en 2 de Corintios 13, versículo 5, debemos de examinarnos a nosotros mismos para ver si está la fe en nosotros. Él nos aprueba nuestra fe a nosotros mismos. ¿Cuál es tu fe en Dios? ¿Cuál es tu fe?
Si tu fe está flaca o está débil, debes de fortalecerla más en Dios. Dice aquí, tomemos el tiempo para reflexionar en nuestra relación con Dios. Puede ser transformadora. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy pasando el tiempo con Dios? ¿Estoy pasando el tiempo con Dios a través de la oración y la lectura bíblica, la palabra de Dios? ¿Estoy viviendo de acuerdo a los principios y valores de Dios? ¿Estoy confiando en Dios todos los aspectos de mi vida? Pregúntate. Pregúntate. Dios te hace una pregunta a ti y te dice, hijo mío, ¿cómo estás tú? ¿Confías en mí o estás poniendo tu vista por otra parte? Esta reflexión te ayudará a fortalecer tu relación con Dios. Es muy importante estar con Dios, porque esta vida es pasajera. Todo se acaba. Lo único que te dice a ti, yo estoy contigo y estaré contigo hasta el fin del mundo, te dice, mantén fe. Tu fe. Aleluya. Bendito sea el Señor. Al estar con Dios es fundamental para las luchas que tú pases en tu vida. Dios quiere que tú sigas creyendo en Dios. Confiar en la providencia, en el amor para entrar en esos desafíos con valor y determinación para Santo es el Señor. Para encontrar la paz y la tranquilidad en medio de la tormenta, para descubrir el propósito significa nuestra vida, como dice la Biblia, 1 de Juan 5:4, porque todo lo que hace Dios vence al mundo. Santo es el Señor. Y esa es nuestra victoria que vence al mundo, nuestra fe. Aleluya. Nuestra fe, la fe es la llave para vencer cualquier obstáculo, cualquier obstáculo. Si gustas, puedes compartir esta palabra a otros para que se acerquen a Cristo. Aleluya. Debemos desprender nuestra fe. Esa fe que mueve montañas, que mueve los obstáculos. Aleluya. Fe en Dios. Aleluya. La fe es la que nos permite mover montañas, superar aquellos obstáculos. Nuestra confianza en su poder y en su amor, que nos da la fuerza, aleluya,
la fuerza, aleluya, para desafiar esos obstáculos en nuestras vidas. Aleluya, bendito sea el Señor. La Biblia nos dice en Mateo 17, versículo 20, nos dice, les dijo, tengan fe porque un grano de mostaza, si tuvieran fe como un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete, de aquí y allí se moverá. No hay nada que sea imposible para Dios. La fe nos permite confiar en su poder y en su amor y entrar en esos desafíos con valor para determinar y superar esos obstáculos, para alcanzar esas metas. Vivir con esperanza y con fe y con optimismo. La fe en Dios es la clave, mover montañas y superar los obstáculos. ¿Te gustaría compartir algo sobre cómo has experimentado tu fe? Aleluya, bendito sea el Señor.